Comenzamos hablándoles de inmigración y de confrontación política. PSOE y Vox critican la propuesta del Partido Popular sobre visado por puntos para los migrantes que lleguen a nuestro país. Es nuestro asunto de portada informativa en este Hoy Debatimos, en el que además vamos a mirar a otras cuestiones de interés. Les hablaremos de esa bronca, de esa polémica sobre los fallos en las pulseras antimaltrato y nos haremos la pregunta de si tendría que haber dimitido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Les hablaremos también de rebajas fiscales y es que los celíacos andaluces podrán también desgravarse 100 euros de la renta. Decimos también porque también el presidente de la Junta, y lo ven ustedes, Juanma Moreno, ha anunciado en los últimos días otra serie de rebajas fiscales que afectan, por ejemplo, a los que vayan a los gimnasios y también a los que tengan mascotas. Dentro de la crónica internacional miraremos a la Franja de Gaza, 65.000 y pico de muertos, más de 167.000 heridos, más de 14.000 desaparecidos y cerca de 2 millones de desplazados. Son las cifras de la barbarie, son las cifras del genocidio en Gaza. Nos ocuparemos de esta cuestión, como también miraremos a otros temas de actualidad. Miraremos, por ejemplo, a la capital de España, donde en estos momentos, desde hoy hasta el próximo día 2, se celebra la 17ª edición de la Feria Internacional, podríamos decir, de Agricultura Fruit Attraction, donde el Grupo Azahara, los canales Teleonova, Canal Costa, Condavisión y Telejerez hacen un despliegue importante para tenerles al tanto de todo lo que acontezca en esa feria, en esa muestra. Y también, por cierto, hablaremos de la presa de Alcolea, que vuelve a un primer plano de actualidad, y no precisamente porque haya soluciones, sino por el pim pam pum entre los distintos políticos, entre las distintas administraciones, como son la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. De todo esto y mucho más les hablamos. Bienvenidos, comenzamos. De esta forma comenzamos, plantel de lujo como siempre para analizar estas cuestiones. Gema Isabel Gutiérrez es una de nuestras colaboradoras habituales, se encuentra con nosotros. Gema, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido este verano? Que hacía ya algún tiempo que no la veíamos en este plató. Descansando, cogiendo fuerza para la nueva temporada. En el paraíso. En el paraíso. Claro. Justamente aquí atrás donde tienes el faro, ¿no? Sí, sí. Es el faro de mi pueblo. En el paraíso de Isla Cristina, con un protagonista especial que también hemos tenido este verano, Manuel Carrasco, que bueno, pues una vez más se ha convertido en un auténtico embajador, anfitrión y profeta en su tierra, ni que decir tiene, ¿no? Bueno, Manuel Carrasco cuando viene a Isla Cristina viene a su casa. Claro. No es una novedad para la gente Sí. que vienen a verlo de fuera, pero no deja de estar en su casa. Lo vemos paseando por el pueblo, a su familia, y es uno más. En el pueblo es uno más. Claro que sí. Bueno, pues bienvenida a Gema Gutiérrez y damos también la bienvenida a Diego Rodríguez Toribio. Diego, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido este verano? Bien, ¿no? El verano bien, descansado un poco y trabajando y liado con mis cosas, como siempre. Claro que sí, pues bienvenido Diego, y damos también la bienvenida a Pablo Gea, que hoy además nos trae un regalo en forma de su nueva obra, El Imperio de la Stasi, que aquí lo vemos en la portada, recién salido del horno. Es su nueva creación, es su nuevo trabajo literario, que muy pronto, Pablo, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Muy pronto será presentado, imagino, ¿no? Sí, concretamente barajamos la presentación o bien en otoño o bien justo después de Navidad. Ese libro lo que hace es cerrar la trilogía sobre el derecho a los estados totalitarios, que se inició con De la Constitución al Terror, que trataba sobre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, luego el segundo, El Estado del Führer, que trataba sobre la Alemania nazi, y este que trata sobre la Alemania oriental y las dictaduras comunistas en Europa del Este. Con eso cerramos completamente esa trilogía, en la que podemos sacar muchos elementos para analizar la actualidad, sobre todo de cara a cómo movimientos outsider pueden utilizar las instituciones parlamentarias para acabar con el Estado de Derecho y acabar con la democracia. Bueno, pues bienvenido y gracias por este regalo, del que nos ocuparemos más ampliamente en próximas ediciones de nuestro programa. Saludamos también, en este caso, vía telemática, al conocido periodista Manuel de Burgos, miembro de la redacción de informativos de Teleonova. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Antonio, buenas noches. Le vemos contento, le vemos alegre. Hoy ha sido una jornada intensa, no menos intensa que la de ayer, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en exclusiva para los micrófonos de Telenova, venía a decir algo sobre la presa de Alcolea, ¿no? Venía a confirmar, Antonio, el compromiso que tiene la Junta de Andalucía en un principio por coger la responsabilidad, las competencias de la obra de la presa de Alcolea para finalizarla. Recordemos que esta es una obra muy importante para el sector del agua, en general de la provincia de Huelva. Implicaría, por fin, poder actualizar unas obras que llevan paradas desde el año 2017 y que a día de hoy nos está demostrando una cosa: los gobiernos están paralizando algo que es necesario para la población. Bueno, pues qué pena que la situación de la presa de Alcolea siga dentro de la incertidumbre total, porque es un embalse muy demandado para nuestra provincia, que no solo vendría a atender las demandas del sector agrícola, sino de otros muchos de la provincia. De esta forma comenzamos, entramos en detalles en tan solo unos segundos. Bueno, pues se lo hemos adelantado a través de nuestra portada informativa, los visados por punto para los migrantes que lleguen a España. Esa es la propuesta que hacía el pasado fin de semana el presidente nacional del Partido Popular, el señor Feijóo, una propuesta que no ha gustado ni al PSOE ni a Vox. ¿Y esto qué le parece a Diego? A ver, a mí me parece que malgastar el tiempo de mucha gente, ni siquiera en leerlo, pero creo que hay que leerlo, para escribir cosas que son obvias, para decir, ahora voy a inventar la rueda, que es lo que ha hecho. Todos los migrantes que cumplan no sé cuánto, vamos a hacer que se vayan. Es que eso ya está en la ley. Vamos a hacer eso, es que ya está en la ley. Es que los migrantes vienen a delinquir, es que eso es un bulo. Se ha dedicado a hacer en un compendio, pero no solo con esto, sino con más historia, en un compendio de bulos, mentiras y obviedades para, en definitiva, si te pones a leerlo, sencillamente señalar que el gobierno se tiene que ir y señalar los 4 o 5 casos que tiene el gobierno y que ellos no paran de pegarle, porque quieren incidir. Es decir, es un documento que no tiene ninguna validez intelectual, ninguna. Sí. Algunos analistas dicen que a esta propuesta le haría falta un hervor. No sé si Gemma piensa lo mismo. Bueno, puedo estar de acuerdo contigo en que no tiene Diego, nada... ¿no? En este caso. Con Diego. Cierto es que no tiene nada que ver la delincuencia con la inmigración, no tiene, por ser inmigrante no tienes que ser delincuente, pero hay delincuentes que son inmigrantes, sí. Claro. Partimos de esa premisa. La delincuencia, sí, hay migrantes que son delincuentes, hay nacionales con esa acepción Diego, que son... cariño, no me interrumpas, por favor. O sea que... ¿Vale? Bueno, dejemos que Gemma termine. Pues sí, acláramelo, que yo estoy todos los días pisando los juzgados y sé los nombres de las personas que entran en las guardias en los penales, sé los nombres y los apellidos. Y te puedo decir a bote pronto... que sé perfectamente, bueno, yo no sé por Teruel, pero yo te digo por aquí, sé perfectamente los números de los atestados, de los nombres de las personas que entran en los juzgados de instrucción, los temas penales, porque estamos hablando de delitos. Yo creo que en alguna ocasión creo que he comentado mi historia personal de cómo yo lo veo. Yo viví muchos años en Senegal, y muchísimos años, Mi padre trabajaba allí con su visado. A mi padre se le acabó el trabajo porque se jubilaba y se le acabó el visado en enero. Yo estaba estudiando allí y mi padre tuvo que mover cielo y tierra porque yo pudiera acabar el curso escolar para salir del país. Estoy hablando en Senegal. Acabó el curso escolar, se acabó el visado y nosotros nos tuvimos que volver porque no podíamos estar en el país. Sin contrato de trabajo no se puede estar en un país, a no ser que tengas la nacionalidad. Cuando yo hace poco, buscando en la página de la Embajada de España en Senegal, porque quería ponerme en contacto con ellos, estoy hablando hoy, a fecha de hoy, me da por curiosidad, si yo quiero ir a Senegal, yo voy a Senegal. No, los senegaleses vienen aquí, te he puesto Senegal por ponerte cualquier país. Y miro, requisitos.
Bien, más de 3 meses, o sea, turista, más de 3 meses, yo no puedo ir allí. No puedo. Si quiero ir más de 3 meses y quiero trabajar allí, necesito contrato de trabajo, certificado de antecedentes penales, certificado médico y pagar unas tasas. Eso me pide a mi Senegal para yo irme allí. En derecho internacional hay una cosa que se llama reciprocidad. Luego, el que venga aquí tendrá que venir con su contrato de trabajo porque hace falta trabajadores. Bien, Claro. pues tú tendrás tu contrato de trabajo, vienes, trabajas, cotizas, tendrás tu derecho, tendrás tus obligaciones y sobre todo, cuando tú vas a una casa ajena, yo voy a tu casa, Antonio, y tú tienes unas normas en tu casa y tú me dices, quédate en mi casa 2 días, una semana, lo que sea. Tú tienes en tu casa unas normas que consisten en que a las 4 de la mañana, no, por ejemplo, por poner un ejemplo, no te puedes pasear desnuda por el salón. Pues yo tendré que respetar las normas de la casa a donde voy. Pues lo mismo, si ellos quieren estar aquí, quieren venir, tendrán que adaptarse a las normas del país. Y sobre todo venir con papeles, si es que es muy sencillo, venir con papeles. Porque campo abierto, venga cualquiera, lo único que estamos fomentando son las mafias. Eso sí que son mafias. Gente que trafica con personas. Sí, en definitiva, el visado por puntos, ¿le parece bien, mal? A mí me parece una chorrada como lo hago un pino. Tal cual. ¿Y Pablo qué opina de este asunto? A ver, está claro, y esto independientemente del punto de vista ideológico que te da cualquiera, sabe que es una maniobra electoral por parte del Partido Popular. Y en tal clave tiene que leerse. El Partido Popular, lamentablemente, no todos los miembros del PP, pero como estructura, se ha vuelto un partido esencialmente burocratizado que solamente tiene una misión clara, que es la gestión del poder al margen del proyecto político. Y es lo que busca, y lo mismo el PP puede decirte una cosa en Extremadura que te la dice en Andalucía, que te la dice en Cataluña. No en vano Tellado decía hace poco que igual habría que sopesar la idea de hablar con Junts. Hace un año seguramente su jefe no lo hubiese autorizado a decir eso. Entonces, aquí el foco del debate está en si realmente el Partido Popular cree en la medida que quiere implementar o es solamente un parche porque sabe que se vienen las elecciones generales y que las andaluzas están más cercas todavía. Esto que han planteado, yo ahí estoy de acuerdo, aunque de un punto de vista diferente, con mi amigo Diego, en que es un documento que no tiene ningún tipo de validez intelectual. Pero no tiene ninguna validez intelectual porque no hay ningún valor que carbure ese documento. Si tú opinas algo, lo opinas, equivocadamente o no, pero lo opinas. Lo que no puedes hacer es un documento que se ha hecho porque el Partido Popular tiene un miedo terrible a que Vox le coma la tostada. Que eso es lo que está sucediendo. Entonces le han visto las orejas al lobo y han dicho, ey, que con lo del tema de la inmigración Vox va a subir. Sí, bueno. Y eso es lo que ha hecho, pero ni el propio Partido Popular cree en la medida que ha propuesto. Es solamente un parche. Bueno, pues Cuando lleguen al poder no lo va a cumplir de la misma forma que Rajoy prometió un montón de cosas, pero cuando tuvo el poder en su mano apenas hizo nada, más allá de una gestión desideologizada de la maquinaria del Estado. Pues vamos a ver qué opina sobre esta cuestión Manuel de Burgos. Manuel. Antonio, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que no todos los mensajes que van contrarios a lo que viene a decir el gobierno es bulo o es una fake news. De hecho, la gente lo nota en la calle y es cierto que si nos amparamos únicamente en datos, en 20 años, desde el año 2005 hasta ahora, la población extranjera se ha duplicado. Es decir, en el año 2005 había aproximadamente 3,7 millones de extranjeros, a día de hoy hay alrededor de 7 millones. Comparto que esto es una decisión del Partido Popular de endurecer un discurso que ve que se le está escapando a costa de Vox, que es el principal rival político en la derecha española para el Partido Popular. Pero esto también viene a atacar una falta de política migratoria que tiene actualmente el Gobierno, y es que el Ejecutivo está demostrando que no tiene para nada una política migratoria en la que se está permitiendo que mucha gente cometa actos delictivos, que salgan en los medios de comunicación, y eso le está llegando a la gente a través de noticias y a través de las redes sociales. Por tanto, creo que hay que hacer un debate serio sobre este aspecto. Es cierto que el número de población extranjera ha aumentado y los datos de criminalidad de estos extranjeros también han aumentado. Por tanto, el Partido Popular
está manteniendo al fin y al cabo su estrategia política, está endureciendo su política migratoria, aunque es cierto que si nos vamos al año 2008, Mariano Rajoy ya por entonces prometió algo similar. Cuando llegó al gobierno, cuando llegó a Moncloa, no lo hizo. Nos encontraremos algo parecido con Alberto Núñez Feijóo. ¿Promete esto de cara a las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, pero cuando gane las generales, si es que gana las generales y llega a la Moncloa, volverá a hacer lo mismo que Mariano Rajoy? Creo que aquí hay que buscar varios culpables. Desde luego, a día de hoy, el Ejecutivo no está cumpliendo con su política migratoria y, desde luego, la oposición, el principal partido de la oposición, tiene una tarea pendiente, sobre todo por su rival político, que es Vox. Bueno, pues algo de lo que ha dicho Manuel parece que no le ha gustado mucho a Diego, ¿no? Es que no es cierto que haya... Es cierto que ha subido la población migrante, entre otras cosas porque se necesita. Lo que no es cierto es que haya subido en la misma proporción el índice de criminalidad, según Eso no los lo he datos de la dicho, policía. yo no he dicho la misma proporción. No, tú has dicho que ha subido, pero se supone... Entonces, porque matemáticamente, vale, perfecto. Si ha subido la población... Matemáticamente, si en el año 2005 hay 3,7 y a día de hoy hay 7 millones, matemática pura, la criminalidad aumenta. En ningún caso he dicho que sea por proporción. Puede aumentar únicamente por ese dato matemático. De hecho, los datos, y esto perdón, te he entendido por la parte de los datos del INE, dice que a día de hoy la población extranjera representa el 14,6% y los actos delictivos de estas personas extranjeras representan el 26,7% del total. Insisto, representan el 14% de la población y los actos delictivos suponen el 26%. Sí, bueno, a eso también ha habido respuesta por parte de estudiosos y de la propia policía, en el que te dice que las personas migrantes que llevan están en un entorno de edad, y en ese entorno de edad, y en ese entorno muchas veces de marginalidad, no superan a los nacionales, ¿vale? Es que no es lo mismo una persona que entra aquí, que tenga mi edad a lo mejor, dentro de las de mi edad, que ya pintamos canas, hay menos delincuentes que entre gente más joven. Y eso no quiere decir que el ser joven sea... Pero esos son los datos. Pero hay mucho más migrantes que están en ese entorno. En ningún caso a desmentir lo que digo. Sí, bueno, si lo quieres pintar como que hay más... el porcentaje de migrantes supera al porcentaje de nacionales que producen actos delictivos, te digo que no es cierto. Y eso Diego, te lo puede decir la propia policía. Con sus propios datos. Es un dato y únicamente la gente comprensible... No, ahora te sigo. Mira... La gente comprensible... Diego. Sí, es que te escucho, la verdad es que te escucho aquí poco, y entonces no sé, muchas veces no te escucho bien aquí en el estudio, pero bueno, aparte de todo eso, yo por no... hay una cosa que yo sí le tengo que decir, por ejemplo, a Gema, cuando ha dicho lo que hay en Senegal, es que aquí también tenemos esos requisitos que se les ponen a extranjeros que vienen, una invitación, un dinero, o sea, que no es solo en Senegal, aquí también se pone. Pues, es decir, pero si no lo cumples, te vas. Aquí se pone, y aquí, si se cometen, si se te acaba el visado, te tienes que ir, igual. Es decir, es que aquí parece, y está dando a ver una visión falsa, y en base a bulos, que aquí viene la gente, se queda aquí, no aporta, no hace nada. No, aquí te quedas legalmente, si tienes un trabajo, o si tienes tu residencia aquí, o si tienes tu nacionalidad. Si no lo tienes, vamos a ir terminando, Diego. Si no lo tienes, te vas a ir como se está yendo mucha gente y como te están expulsando. Diego, están por las calles. No, que Diego, están por las... Diego, date una vuelta por Lepe. Vamos a ver, que Lepe es Lepe, donde la gente viene a trabajar. El problema no es que estén por las calles, el problema es que vienen a trabajar y no se les facilita que puedan estar donde vivir. Ese es el problema. Entonces se dice, es que viven en las calles. Claro, porque no se les alquila, porque no hay sitio suficiente. Si fueran, mira, si estuvieran por ahí... Estoy hablando de población que no trabaja. Si estuvieran por ahí pululando y sin trabajar, ¿de qué viven? Si pues mira, ve de qué viven. Pues exactamente. Buena pregunta. Yo no sé. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema está en que muchos de estos señores que pueden no tener papeles, ¿vale? Muchos de estos que están trabajando, a los que se ataca es al explotado. Es decir, el que está trabajando como puede y donde puede, se le ataca. Pero, sin embargo, si tú le hablas a los que los contratan, te dicen, no, yo nunca he contratado gente sin pues papeles. Tenemos que ir ya abreviando. Pablo, rápidamente. Sí, muy rápidamente, pero de manera certera, ¿vale? Muy rápidamente, pero muy ampliamente. Del tema de es que es un asunto complejo. Entonces, si lo analizamos con rigor, lo hacemos con rigor, o si no, pues pegamos la pátina de la propaganda. Vamos a ver.
El tema de la inmigración... Vino y contundente, Pablo, ¿eh? El tema de la inmigración es un tema muy complejo, evidentemente, pero sí es cierto que yo percibo, personal y profesionalmente, un error en torno a la política migratoria del gobierno, pero no particularmente del gobierno de Pedro Sánchez, sino la que ha tenido siempre España. Y es cierto que el tema de la delincuencia generada por la inmigración ilegal y también de nacionales es una preocupación que la gente tiene en los barrios marginales. ¿Por qué? Y yo eso lo veo donde vivo precisamente ahí en Sevilla, que es un barrio de ese tipo, y lo veo también en mi profesión, en los juzgados y en las cárceles. Entonces, si tú tienes gente que es inmigrante ilegal y evidentemente esa gente acaba hacinándose en barrios marginales donde ya de por sí hay una estadística de criminalidad grande, porque pues, son zonas que se prestan a eso, esa gente que va allí a esos barrios marginales al final acaba contagiándose de ese modus operandi, de esa forma de funcionar y al final tiene mucha más criminalidad. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que la gente que vive ahí, que es honrada y que no delinque, vive con un miedo atroz. Y eso es así. Expresar esta preocupación no quiere decir que uno diga... Una cosa, Pablo, ¿tienen miedo solo a los migrantes o a todo el que delinque? No, tienen miedo a todo el que delinque, pero vale. por eso lo estoy poniendo en relación a esta cuestión. Pero Diego, perdona, pero lo que yo estoy diciendo que el tema de la inmigración ilegal es un elemento dentro de este problema que es mucho mayor, que evidentemente el gobierno debería de atajar. Y no estoy diciendo que todo el que sea migrante o todo el que sea migrante de una determinada procedencia sea por defecto genéticamente un delincuente, pero lo que sí es cierto que la gente, especialmente mujeres, que son las principales víctimas de este tipo de delitos, agresiones sexuales y abusos sexuales, tienen una preocupación legítima y una exigencia legítima al gobierno. Por eso creo, volviendo al tema de la propuesta del Partido Popular, que era con la que abríamos, que el Partido Popular que ha hecho esta propuesta no tiene ningún tipo de idea clara de cómo abordarlo. Ha hecho la propuesta por una cuestión electoral, pero no tiene ningún plan a largo plazo para eliminar este problema. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno del PP, del PSOE, de Vox o del partido que gobierne. Porque si no, al final, ese problema va a seguir existiendo, va a ser mucho mayor y esa gente tendrá que votar algún tipo de información que le diga que se lo va a solucionar. Sí, rápidamente, Diego. Es que el gran problema que tiene el Partido Popular es que no mira adelante, mira a los que tienes detrás, mira siempre a Vox y quiere hacer algo que pueda atraer a votantes de Vox. Y eso es un error, porque el votante de Vox va a votar a Vox porque es el original, y tú ni te lo crees, ni lo vas a llevar a cabo, y lo único que dices son sandeces porque no sabes por dónde van los tiros de los demás. Entonces dice tontería. Y hay un dato que es claro, y es que la gran mayoría de migrantes que hay en España son personas que cumplen, pero es que cada vez que se habla de este tema, estamos metiéndonos en el marco que la propia ultraderecha está marcando de que la migración está relacionada con delincuencia, porque cuando se habla de migración siempre se habla de delincuencia, pero no se habla de todo lo que aportan, y aportan muchísimo. De hecho, los datos de la OCDE lo están diciendo. El crecimiento económico que está sufriendo España ahora mismo, del que se está beneficiando España, en gran parte es gracias a los migrantes. Pero de esas cosas no se hablan. Se parece que hay que plantear una sociedad única, unitaria y de un solo pensamiento cuando se está hablando de una especie de cultura única en España. No, es que se tiene que adaptar a la cultura española. Es que la mayoría están adaptados. Es que la mayoría vienen de Sudamérica y la mayoría vienen de la Unión Europea. Diego, vamos a ver. Y esos son datos. Y es que el 15% solamente son africanos. Por ejemplo, que no tienen por qué gustar. Es que ¿qué les vamos a hacer? ¿Que para demostrar que son españoles se vistan de flamenco? Es que es un absurdo. Diego, sí. Pablo, rápidamente, nadie está negando el tema de la aportación de la inmigración al PIB, pero discrepo con lo del tema del marco de la ultraderecha, porque si decimos que hay un marco de la ultraderecha, podemos decir que también un marco de la ultraizquierda que criminaliza a cualquiera que señale el hecho de que gran parte de la inmigración, ilegal de origen magrebí es responsable de gran parte de los delitos de abuso sexual y de agresiones sexuales. Y esto ya al margen de los datos, vamos a dejar eso. Yo lo veo. No, mira, más de los datos. No, pero voy ahí. Tendrás que me hablar de los datos. Mira, si no, estamos metiendo aquí yo el que queramos. Yo te hablo de la experiencia personal y yo te aseguro que la inmensa mayoría de delincuentes que yo me encuentro en mi ejercicio profesional, que son autores o presuntos autores de delitos sexuales contra mujeres españolas,
son de origen marroquí y de origen argelino. Pero, bueno, esto solo es un hecho y una realidad incómoda. Sí, bueno, vamos a ver, que se dice es que eres un racista. Vamos a ver, Pablo, que tenemos que dar paso a Gema, que lleva aquí esperando. Un mensaje momentín, Diego, racista, por favor, vamos a ver. Sí, tiene que ver con, yo mi experiencia porque no tiene que ver cosa. con la raza. Da igual que tú seas Vamos a blanco, ver, Diego o y que Pablo, seas, podemos terminar ya, que susajeñón. Gema está esperando, venga. Vamos a ver. Culturalmente, no se tienen que vestir flamenco, pero tienen que aprender a respetar a las mujeres, ¿vale? Culturalmente. Hay países, hay inmigrantes que vienen de Pero unas sí, culturas, y los déjame españoles cacar, de también, ¿no? culturas que se respetan, pero otras que no se respetan. Y mi pregunta, además de las agresiones sexuales a mujeres españolas o no españolas, porque pueden ser de otras nacionalidades, a mujeres, ¿qué hacemos con la multirreincidencia respecto a hurtos y robos en vía pública de personas que son multiresidentes, que tú ves que una vez y que entran por un lado... Te respondo rápidamente. No, escúchame, a prisión no, a tu país. Pero escúchame... Pero te respondo rápidamente. A ver, ¿Qué hacemos con esa gente? sean nacionales o sean extranjeros, es que la forma de plantearlo, es que ahí está, la forma de plantearlo parece como que es que los multireincidentes solo son extranjeros. No, hay multireincidentes. Sí, claro. Déjame, hay multireincidentes, pero tenemos que ir cambiando de asunto. No, Diego, extranjeros. Mira, en los años 80 los hurtos y los robos en este país eran cometidos por drogodependientes. En los años 80, los años 90. Hoy en día, la multirreincidencia respecto a hurto y respecto a robo en vías públicas, robos de Pero teléfono... eso no lo dice la policía. Pues te lo digo yo, que estoy todos los días Me en lo un digas bar, no tú, te lo pero dirá. los datos de la policía no lo dicen. Ve. Y discúlpame, me creo los datos de la Pues policía. yo te digo a ti que sí. Bueno, la tú puedes decir, la policía, los datos de la en policía este país, dicen otra cosa. respecto- Es que ese es el problema de los bulos, cuando aquí cada uno Es que no es decimos un lo que bulo, nos da la Diego. gana, Es cuando que yo cada lo uno veo. decimos lo que nos da la gana, lo lanzamos y parece al final damos una Diego, impresión. ella por su trabajo está lo permanentemente veo a en diario. contacto con el sector judicial, a lo mejor tiene, ¿Entiendes? no sé, Y además, el compañero Claro. te lo acaba de decir, ¿Qué? del 100% de la población inmigrante ilegal en este país, el 25%, no sé si el 25% con tanto, tenemos son Gema, delincuentes. por favor, tenemos que cambiar Imagínate de asunto. el 100% de la población española, el 25% Perdona. fuera delincuentes. Compañeros, que no podemos abarcar tal. Damos paso. Manuel de Burgos, cortamos a los demás el micro y Manuel de Burgos, Manuel, ya es que se me va el santo al cielo incluso. A ver de qué tema me habla, Antonio. Manuel de Burgos, hay una pregunta que hacíamos al comienzo de nuestro programa de si tendría que haber dimitido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de todo el follón, la polémica, la polvareda que se ha levantado a raíz de esos fallos en las pulseras antimaltrato. Que esta mujer siga en el cargo, ¿esto qué opinión te merece? Cuando un ministro, con lo que conlleva tener un cargo de tanta responsabilidad, no sabe abordar y no sabe abordar, mejor dicho, aquellos problemas que se le ponen frente al ministerio, desde luego demuestra que no está capacitado para llevar y ostentar ese cargo. Y en este caso la ministra de Igualdad, todo a partir de informaciones y datos de los cuales, en teoría y según comentan los medios de comunicación, la ministra ya era conocedora de que las pulseras fallaban mucho antes de que la noticia se publicase, demuestra que no está capacitada para continuar en el gobierno. Más allá de esto y del dolor que le ha podido causar a las víctimas, además del malestar que ha podido generar entre sus familiares, hay que hablar de la parte del PSOE del gobierno, también de la parte de Sumar del gobierno, así como los socios de investidura del gobierno y del propio Partido Socialista, que no se atreven, la gran mayoría, no se atreven a reconocer el gran problema que tiene a día de hoy el Ministerio de Igualdad y por ello también la ministra Ana Redondo. Por tanto, creo que es un problema muy relevante, el cual el Partido Socialista no está sabiendo afrontar, y todo esto viene a sumarse a una bola de problemas que está generando el propio gobierno desde que inició la legislatura y que de una manera u otra intenta quitarse de medio con una patada. Por tanto, creo que hace falta más autocrítica, hace falta autocrítica en el gobierno, de la misma manera que en el PSOE y en los socios de investidura, que están demostrando que velan por su puesto y por su responsabilidad sobre el sillón y no por el temor que pueda estar generando en la sociedad. Pues gracias, Manuel de Burgos, por haber estado presente en esta primera parte de nuestro programa de Hoy Debatimos. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad y en cuestión de segundos, aquí continuamos.
Seguimos en nuestro programa. En este Hoy Debatíamos habíamos lanzado anteriormente la pregunta de si tendría que haber dimitido ya la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después del follón que se ha montado tras conocerse los fallos en las pulseras antimaltrato en nuestro país. Y esta pregunta se la damos ahora en este preciso instante a Julio Díaz, colaborador habitual de esta casa, de este programa, que se acaba de incorporar. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena, Tony, muy buena a todos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verle? Y celebramos enormemente que esté de nuevo con nosotros. Muchas gracias. La pregunta, ¿tendría que haber dimitido esta mujer ya o no tiene por qué? Sí, tenía que haber dimitido como los otros 4 ministros que han sido reprobados en las Cortes Generales, ¿no?, con anterioridad. Es evidente que han tratado de ocultar lo que era un secreto a voces, informes además de funcionarios, de jueces, de servidores públicos, ante amiga tenor de lo que dicen las víctimas, ¿no? Y es gravísimo. Este gobierno tiende a ocultarlo todo y es evidente que es de una gravedad extrema, como otras muchas cuestiones que están encima de la mesa y por las cuales también hay otros ministros que han sido reprobados. Esta pregunta la traslado ahora aquí a Plató. Pablo, Gemma, Diego, ¿tendría que haber dimitido, Diego? Hombre, es que esto hay que marcarlo y tiene que ver con este tipo de oposición que se hace, que es una oposición de cualquier cosa que se haga es mala. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ya no te hace creíble cuando dices cualquier cosa, porque al final todo es malo y siempre es lo mismo. Sí. Vamos a pedir que dimita no sé cuánto. Yo creo que esta era una buena oportunidad para hacer una comisión de investigación. Una comisión de investigación que lo deje todo. Pero sobre este asunto. Sobre este asunto. Todo a las claras. Entonces ya no lo podemos empezar a creer. Y podemos empezar a creernos que realmente hay un intento no solamente de decir fuera del gobierno, sino de decir, vamos a averiguar realmente qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchos datos de muchos sitios y se van mezclando. Todo apunta a que hay una mala gestión. Y yo sí creo que un servidor público, en determinados niveles, cuando hace una mala gestión, una nefasta gestión, te tienes que ir. Entonces, si eso se hiciera así y se demuestra que has tenido una nefasta gestión en este tiempo, pues oye, habría que plantear que te vayas. Pero no solo en esto. Esto sería creíble si, por ejemplo, se planteara con Mazón en Valencia, se planteara con Ayuso con los muertos en la residencia, se planteara en Andalucía con muchas cosas y se planteara en el gobierno español con muchas otras. Que se hicieran realmente estudios y que sirvieran. Esta señora, si como se apunta, lo ha hecho fatal, que se vaya y que pongan a otra que sepa hacerlo mejor. Pero, lógicamente, oye, que no desperdicien tantas comisiones de investigación en tantas idioteces y que para esto no la hagan. Bueno, pues Gema, ¿tendría que haber dimitido o tendrían que haberla cesado? ¿O ni lo uno ni lo otro? Como dice Diego, yo estoy de acuerdo totalmente con Diego. Creo que no tiene que dimitir, como no ha dimitido nunca nadie. Qué curioso es que estén de acuerdo. No, es que como en este país no dimite nadie, haga lo que se haga, y sin olvidarnos lo que hizo su antecesora, poniendo en la calle a violadores con la ley del solo sí es sí y todo azul y todas las reformas del Código Penal, pues yo estoy de acuerdo con Diego. Yo creo que sí, que no tenía que dimitir, porque ¿para qué? Si en este país no dimite nadie. Y la pura realidad, lo hemos estado hablando antes, respecto a este tema, el sistema funciona con niveles. Cuando se coloca una pulsera, lo que es cometa, se hace una valoración del nivel de riesgo, y por un nivel de riesgo bajo no te colocan una pulsera, ni por un nivel, aunque ahora ha habido una revisión del tema de los riesgos. A partir del riesgo medio alto es cuando te colocan la pulsera. Pero ¿qué pasa? Que se nos olvida que más de 500, que tiene que ser mínimo de 500 metros, y que las pulseras, porque yo lo veo en mujeres a las que se la han colocado, a las pocas semanas de habérselo colocado, ellas mismas van y dicen, por favor, quíteme esto, porque la ansiedad y la angustia que le crea un aparato que está constantemente pitando, cuando ni son ciertos que ese señor se haya acercado, e incluso cuando se haya acercado no pita, luego verá, y encima dice, es que no han matado ninguna. Hombre, faltaría más que hubieran matado algunas. Es que si llegan a matar alguna, pues imagínate que hubiera pasado en este país. Ya sería el colmo. Pablo. Es que esto es un problema que viene de largo. El tema de que dimita o no la ministra, yo pienso que sí tendría que dimitir, pero no solamente ella, sino muchos más. Pero lo importante es el tema de que se solucione el problema. Porque es que esto lleva, desde mucho antes de que esta mujer tomara posesión del ministerio y desde antes de que el PSOE llevase al gobierno. Es decir, esto lleva sucediendo toda la vida. Y como en el caso anterior, yo lo veo en mi profesión, yo llevo mucha violencia de género. Y claro,
esto es un problema que han advertido abogados, fiscales, jueces, funcionarios, es decir, que el ministerio que se encargara sabía de esto de hace mucho. Las propias víctimas. Y las propias víctimas. No se ha solucionado, bien porque no ha habido recursos, que ya es grave, o bien porque no ha habido voluntad política, que es más grave todavía. Lo que es absolutamente inaceptable, y a mí esto me ha pasado y te sientes realmente impotente porque es que no puedes combatir contra ello. Que tú, en el momento en el que sabes que ha habido un quebrantamiento, o bien de una medida cautelar, o bien de una orden de alejamiento, o de una condena, no has podido condenar al agresor porque el dispositivo ha extraviado los datos por cualquier razón y, claro, como el juez no tiene esa prueba, absuelve al tío. Y la víctima te dice, es que este tío yo lo he visto. Ya, pero no tiene fotografía, no tiene vídeo, solamente... Claro, entonces, esa víctima al final que dice, a mí me da igual el Ministerio de Igualdad, a mí me da igual el Ministerio del Interior, a mí me dan igual los jueces, a mí lo que me interesa es que esto se solucione. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que tú tengas un Ministerio de Igualdad para llenarte la boca, decir que pelas por las mujeres, pero a la hora de la verdad, cuando tienes que ayudar al víctima, sucede esto. El tío en la calle y tú en casa rezando. Bueno, pues cambiemos... Además, esto pone de manifiesto también otra cuestión, y es que hay cosas que no se deberían de dejar en manos privadas. Uno de los grandes errores que ha habido en este caso ha sido en el traspaso de unos datos de una empresa a otra empresa. Empresas que no han solucionado nada de esto. Si esto desde un principio estuviera en manos públicas, porque es algo que tiene que llevarse desde manos públicas, seguro que nos iría mejor. Como tantísimas cosas desde lo público. La problemática funcionaba mal de antes con la otra empresa. Con otra empresa, en lo privado. Y funciona mal ahora con lo privado. También. Sí. Y Bueno, pues, sin medio. Julio, ¿quiere decir algo? Julio. No, puntualizar que ni dimite ni la cesan. Además son 3 ministerios los que están implicados, también el de Justicia y el de Interior, ¿no? Por lo tanto, Bolaños y Marlaska, además de esta ministra. Y bueno, habría que demostrar con datos que no fallan más o no han dejado de fallar durante tantos años, porque lo que sí se sabe es que, hombre, la tecnología, Diego, la manejan las empresas que están en el sector. Y era Movistar, la empresa concesionaria. Ahora hubo un trasvase de datos y de pliego a Vodafone, eso es evidente, siempre conlleva problemas. Ya ahí es verdad que hay un problema. También se cambió la tecnología. Parece que era tecnología israelí y fue Podemos quien sacó esa tecnología por cuestiones ideológicas. Y bueno, que se investigue todo internamente, no una pequeñita investigación, como dice la ministra Díaz, sino una investigación interna sólida, no como la que hizo el actual ministro de Fomento, Óscar Puente, ¿no? Bueno, ya vimos lo que pasó con Ábalos. Claro. Si una investigación seria y el presidente del gobierno, en vez de apoyarla, lo que debía haber hecho es cesar. Bueno, pues cambiamos de asunto y les hablamos de otra cuestión bien distinta, y es que los celíacos andaluces también van a poder disfrutar de una desgravación de 100 euros en la renta. ¿Esto qué opinión le merece a Gemma? Bienvenido al año de elecciones. No es que no hay otra cosa más que decir. Bienvenido al año de elecciones. Sí, Punto. ¿es la 7ª rebaja fiscal? ¿Esto lo esperábamos o no? Claro, vendrán nuevas cosas, y está muy bien. Sí, que debería de haber elecciones todos los años. Gemma tiene una mascota. Yo tengo una un mascota, husky. pero yo creo que no la incluye porque son las nuevas, ¿no? ¿Gemma va al gimnasio o no? Yo no, ahora mismo no. Y celíaca yo no puedo comer Tampoco, gluten, o sea tampoco. que más o menos sí. O sea pero que te digo, que debería de haber elecciones todos los años. Pero si es que, Antonio... Bueno, Pablo en este caso tiene mascota y además va al gimnasio, ¿no? Correcto, pero es que es tan burdo que te tienes que reír. A ver, bienvenida a esa rebaja fiscal, no nos vamos a quejar, ¿no? Porque todo te ayuda a llegar a fin de mes. Pero es que es tan burdo y tan claro que todo esto se ha hecho por una intención electoral. Bueno, en cualquier caso, incentivar y estimular el deporte, eso es calidad de vida, ¿no? Sí, y si a ti te degradan por ir, al gimnasio o tener una hecho mascota, objetivo, bienvenido sea, ¿no? El hecho objetivo de esa rebaja fiscal está claro, pero yo donde pongo el foco es en la intención política que hay detrás. Si esto realmente lo considera el Partido Popular, ¿cuánto tiempo lleva gobernando la Junta? ¿Por qué no lo ha hecho antes? Lo ha hecho ahora porque sabe que la gestión que está desarrollando en el ámbito sanitario no es precisamente la mejor, se están quejando todos los sectores, Juanma Moreno sabe que ese es su talón de Aquiles y claro, hay que ganar unas elecciones. Entonces, bienvenida a la rebaja fiscal, pero que esto es como lo de Murcia, que el Partido Popular, nos guste o no, es una máquina burocrática que lo que busca es el poder y que, en definitiva, cualquier tipo de proyecto político que ponga encima de la mesa no es por convicción, sino lo es por oportunismo político, que lo hubiera bajado antes, no ahora. Pues vamos a ver qué opina Julio, que quiere decir algo. Julio. Bueno, creo que es la 8ª rebaja fiscal que hace el gobierno andaluz. 8ª o 7ª, no sé yo.
Sí, séptima, octava, Sí. con toda probabilidad habrá otra en breve, ¿no? Bueno, Sí. octava, novena, si nos retrotraemos a la legislatura anterior, ¿no? Con la práctica eliminación del impuesto de sucesión y donaciones, que ya empezamos algunos cuando estábamos en el Parlamento y no gobernamos, estamos en la oposición, hay que recordarlo. Y otras muchas que vinieron, ¿no? En el IBI, bueno, en muchas otras cuestiones. Entonces, bienvenidas sean siempre que los presupuestos se incrementen, como ha sucedido en Andalucía. Porque no es verdad, y estoy convencido de que Diego va a decir ahora lo contrario, pero hay Bueno. los datos, ¿no? Que los presupuestos andaluces han ido aumentando progresivamente todos los años. Y es verdad que también hay financiación exterior, pero también es verdad que es cicatera e insuficiente por parte del Gobierno de España. Son 1.500 millones de euros al año menos, ¿no? Y es evidente que esa conferencia se tiene que celebrar, y Andalucía debe recibir la financiación que merece para así financiar la calidad de los servicios públicos, que son buenos, que hay muy buenos profesionales, pero que a todas luces, cuando tocamos políticas públicas sensibles, siempre son insuficientes, qué duda cabe. Pero es verdad que el presupuesto andaluz hoy tiene más recursos que nunca y hay más gente aportando que nunca, y eso es sin duda un mérito de los dos gobiernos últimos, ¿no? Bueno, Julio no tiene mascota, no va al gimnasio, Diego. creo, No. no es celíaco de momento. No. Diego, no sé. Podría ser alguien en la familia, ¿no? Porque eso entra para todo el mundo. A ver, yo cuando escuché esto, lo primero que me pregunté en qué cadena le habían hecho un contrato para hacer monologuista al presidente, porque a mí me parece un chiste, un mal chiste. A mí me parece un mal chiste y tomarnos por idiotas a todos los andaluces y las andaluzas. Directamente, te voy a llamar por tonto. O sea, te voy a hacer una rebajita fiscal para que tú te pongas contento y con esa rebajita fiscal parezca que ya he hecho algo. Lo que yo creo que deberíamos de fijarnos es realmente que con esas rebajas fiscales, tantas rebajas fiscales que hace, si nos va mejor. Porque a pesar de que se diga que tenemos más dinero, claro, si te está entrando más dinero porque ha venido mucho dinero de Europa para hacer muchas cosas, claro, no te va a venir más dinero en los presupuestos, el tema está en qué te lo estás gastando. Porque en paralelo que nos dicen eso, no, es que nos deben tanto dinero, es que hasta hace poco te han dicho que te iban a rebajar la deuda, no sé cuánto, y tú has dicho que no, con todo lo que estabas reclamando. Pero es más, es que a mí que me digan, te van a hacer 100 euros para que te pongas sano porque vayas a un gimnasio. Oye, yo prefiero que me hagan las pruebas de alergia, que me hagan una radiografía, que cuando yo vaya al especialista, hay un especialista que pueda ir, que vaya a un cardiólogo aquí en Huelva cuando me vaya a operar y no me tengan que mandar a Sevilla y todo eso, porque es que todos esos problemas que tenemos en la sanidad y en la educación pública, por no ponerte en más cosas, es por falta de presupuesto, porque no tenemos dinero para pagarle a especialistas. Porque es que, oye, es que tenemos tanto dinero, pero es que no, con eso no nos da. Pues en vez de rebajar tanto dinero, que eso es ingreso que entra, ese dinero gástatelo en pagar especialistas, que eso sí que me van a mantener a mí sano y a todo el mundo. Bueno, pues, y no solamente a los que vayan al gimnasio, que muy bien por ellos, pero que yo creo que tampoco lo pedían, ¿eh? No era una necesidad urgente, que hay otras cosas en que hacer a lo mejor. Si quieres hacer una rebaja de impuestos, a lo mejor hay otras cosas que interesan. Bueno, pues más. opiniones para todos los gustos sobre estas rebajas fiscales que ha anunciado en los últimos días, en las últimas semanas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Miramos ahora la crónica internacional y nos centramos en Gaza. Ya saben ustedes, los datos son terribles, son más de 65.000 muertos, 167.000 y pico de heridos, 14.400 desaparecidos y cerca de 2 millones de desplazados. Cifras que hablan por sí solas y cifras que nos hacen, bueno, pues reflexionar sobre si esto tendrá un alto al fuego próximamente o no. Parece que desde el encuentro que tuvo lugar este lunes en Washington por parte de los señores Trump y bueno, pues el líder israelí, bueno, pues la cosa, Netanyahu, parece que la cosa de momento está en el aire. Yo no sé si hay esperanza o no. ¿Nos creemos que de ese encuentro pueda salir algo positivo, Julio? Bueno, las cartas están encima de la mesa y es evidente que lo que se ha firmado en ese documento son cuestiones que se pueden hacer, se pueden materializar. Algunas de ellas están en el haber de jamás. O sea, que entreguen las armas, y que antes entreguen a los rehenes, creo que además es de humanidad que lo hagan y es necesario que lo hagan. Y a partir de ahí, pues hay muchas cuestiones que parecen muy interesantes, ¿no? En ese acuerdo. Ya hubo una vez un posible inicio de un Estado palestino y fueron precisamente los de Hamás los que no quisieron. Yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien entre el pueblo palestino, Hamás, entre Israel y el gobierno de Israel. No podemos hacer un totum revolutum con todo
porque está visto, ¿no?, que el gobierno de Israel, de Netanyahu, tiene una constitución interna importante y se sabe, y hemos visto hace poco unas imágenes, cómo ejecutaban desde Hamas a 3, llamaban ellos colaboradores gazatíes con los israelíes, cómo los asesinaban públicamente, ¿no? Por lo tanto, lo que está sucediendo allí desde hace muchos años es un horror. Yo este conflicto lo estudiaba en la universidad y siempre de muy difícil solución. Yo creo que ahora con esta propuesta que está encima de la mesa, si realmente se quiere acabar con el conflicto, yo estoy también con lo que dijo Felipe González. Bueno, o sea, si quieren que acabe la guerra, ya la intervención tan dura de Israel en la Franja de Gaza, sin duda la entrega de los rehenes por parte de Hamas y la porque lo que está sucediendo en la zona, Julio, ¿sería genocidio, sería barbarie, sería masacre? ¿Cómo le ponemos? Bueno, yo por una vez, y que sin sentar precedentes, ¿no? Estoy con lo que dijo Pedro Sánchez hace unos años, ¿no?, que lo tiene que definir la Corte Penal Internacional. Desde luego, lo que está pasando allí, hay delitos de lesa humanidad y hay lo que hasta ahora se ha determinado. Vamos a ver qué determina la Corte Penal Internacional. Pero creo que un responsable político, Antonio, y con esto termino, tiene que seguir siéndolo siempre, no cuando le interesa estimular un tipo de debate político y cuando no, o le interesa otra cosa, decir lo contrario, ¿no? Sí. Para Gemma, lo que está pasando allí es un genocidio, ¿cómo le ponemos? Yo no soy nadie para ponerle ese calificativo. Como ha dicho Julio, la Corte Penal Internacional será la que tenga que determinar si se cumplen los requisitos para ponerle esa nomenclatura. ¿Que es una masacre? Evidentemente. ¿Que hay otras masacres y otras guerras a lo largo del mundo? También. Que lo que pasa allí, como ha dicho Julio, lo estudió en la universidad, yo lo estudié en el instituto. Ya aquello pintaba mal. Y lo que, evidentemente, si tenemos que partir de la base de que en el día de ayer, con la reunión del presidente Netanyahu y de Trump, llegaron a un acuerdo de poner el alto al fuego y poner las bases de que vuelvan los rehenes, los 72 rehenes que quedan retenidos por Hamas, y que se entreguen las armas. Hay que partir de la base de ahí. Y de ahí el mismo pueblo palestino es el que debe de decidir sobre su futuro. Sí, para Pablo sería un genocidio, ¿no? Bueno, hay que decir también que también en el PP, que al principio, bueno, pues Feijóo parecía que se mostraba un tanto reacio a tildar lo que está pasando allí de genocidio. Finalmente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento, calificó lo que está pasando allí como genocidio, ¿no? Para Pablo, ¿qué sería? Es que esto, como todo, es complejo. El tema de la definición de genocidio, de crimen de guerra, de crimen de lesa humanidad, eso viene en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional. Ahí se establecen, como en todos los delitos, pues diferentes matices. Pero son matices puramente terminológicos, que no sirven para englobar el drama humanitario y el drama social que se genera. A mí personalmente, que se defina como genocidio, como crimen de guerra o como crimen de lesa humanidad, a mí me da igual. En lo que me pongo es en cuándo va a terminar el conflicto. Y es muy complicado. ¿Por qué? Porque aquí se meten matices de carácter geopolítico. Matiz o aspecto de carácter geopolítico número 1. Que Netanyahu sabe que tiene casos de corrupción que le están llamando a la puerta. Y que en el momento en el que termine la guerra, muy posiblemente tenga que abandonar el poder. Si abandona el poder, va a tener que pasar por el tamiz de la justicia. Con lo cual, a Netanyahu le interesa alargar la guerra todo lo posible para poder tener bien atados los tribunales, porque si no sabe que es posible que quede con su hueso en prisión. Matiz geopolítico número 2, el tema de Hamas. Ya la propia autoridad que gobierna Cisjordania ha dicho que cualquier tipo de gobierno ulterior en un Estado palestino que sucediese a este conflicto no va a contar con Hamas, con lo cual Hamas tampoco tiene un incentivo para poder acabar con la guerra. Le interesa también alargarla lo máximo posible. Luego, los Estados árabes no tienen ningún tipo de voluntad de resucitar los acuerdos de Abraham, que fueron los que intentó dinamitar Hamas con el inicio del atentado. Entonces, ellos tampoco van a estar muy por la labor de echarle ningún cable a Israel. Israel, en ese sentido, se va a ver mucho más sola, con lo cual tampoco tiene ningún tipo de incentivo diplomático. Irán, que después de la guerra corta que tuvo con Israel está mermada, sabe que tiene que seguir apoyando a sus proxies, entre ellos Hamas, con lo cual tampoco puede ahora mismo plantear una mesa de paz. En definitiva y en resumen,
Ninguno de los principales actores tiene ningún incentivo claro a nivel diplomático, geopolítico y político puramente para acabar con el conflicto. Y mientras ninguno de esos dos factores desequilibre la balanza, no va a acabar nunca. Y como no va a acabar nunca, la verdad que es que lamentablemente este drama, tanto por una parte como por otra, lo vamos a tener que seguir sufriendo, creo que durante todavía unos años más, hasta que haya la victoria total de un bando. O sea, esto es dramático decirlo, pero es la realidad, esto es lo que creo que va a pasar. Sí, porque, como digo, ninguna de las dos partes tiene ningún motivo claro para acabar con el conflicto, porque sabe que si el conflicto termina, ellos van a desaparecer. Netanyahu y Pablo jamás. cada vez se parece más a José Luis Barragán, empieza y no acaba, pero muy interesante lo que ha dicho. Ya Diego, para cortarme, Antonio. Yo me he traído esta camiseta porque indica el territorio, si la enfoca, se ve el territorio, cómo estaban los palestinos y cómo los quieren dejar, ¿vale? Esto es así. Ahora, dejando claro una cosa, esto no es una guerra, es un genocidio. Igual que la lucha contra ETA no era una guerra, era una lucha, podría tú decir, hay unos terroristas y vamos a luchar con los terroristas. Opción, vamos a cargarnos todo el País Vasco. ¿No? Porque vamos a actuar contra los terroristas, nos cargamos a todo el País Vasco, pilla quien pille. Y diríamos, ¿qué barbaridad está diciendo? Lo que están haciendo en Palestina. A ver, jamás puede ser un grupo terrorista, ¿vale? Que cometió el 7, cometió un acto terrorista. Bueno, que puede ser, que lo comete. Pero claro, es que parece que todo ha empezado ahí. Pero no ha empezado ahí. Es que terrorismo ya hacían los colonos en Cisjordania, porque la definición de terrorismo es cuando tú quieres imponer mediante el terror, cuando se metían en territorio palestino y estaban machacando, quitándoles terreno a los palestinos con la vista del ejército israelita que los defendía y mataban gente. Y han estado matando palestinos constantemente ante la mirada impertérrita de todo el mundo. En Gaza no es más que un territorio que lo han acorralado y que es una cárcel, porque allí no podía entrar ni salir nadie si Israel no se lo permitía. Pero es más, es que cuando intentaban pescar en su terreno, lo intentaban matar y lo han matado. Lo que está pasando hoy no es una guerra, genocidio, según la RAE, ¿vale? Exterminio, eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Eso es un genocidio. No es que la ley, agencias independientes, comités de investigación de la ONU independientes lo han dictaminado. Es un genocidio. Pero es que no hay que irse muy lejos. Yo veo que alguien está robándole a otro y digo que yo le está robando, no digo, hombre, presuntamente hay que irme ahora a la ley. No, lo está robando. Lo que está pasando allí son crímenes de guerra en un genocidio. Han sacado a todos los periodistas, han sacado a todas las ONG, no quieren testigos. Lo que está pasando allí realmente no lo estamos viendo solo una parte. Están atacando hospitales, están atacando colegios, están atacando zonas que dicen seguras, están matando a niños que tienen toda la pinta de terroristas. Están diciendo, no, atacamos este hospital porque debajo hay túneles. Coño, ya que eres tan bueno, ataca el túnel. ¿No? Pero sí, no, lo derriban todo, están destruyéndolo todo. Eso es lo que está pasando hoy allí. Sí, bueno, Julio quiere decir y ahora, una cosa, con el plan que ha pasado, que han puesto hoy otro plan más, que hay que recordar todos los que se ha saltado, y toda Nación Unida ya le ha dicho a Israel, oye, que tienes que cumplir estos dictámenes. Ni uno los cumple, ni uno, se los salta todo, Israel. Y Palestina también, ¿eh? Y ahora, cuando cogen y te dicen, vamos a hacer un plan, es que lo dijeron anoche, pero es que hoy ya, uno de los puntos, ya ha dicho Netanyahu que de eso ni de coña, que eso de que un Estado, ni de coña, que era uno. Y además, es que no es que digan, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, no, es que Trump, que ya ha dicho lo que quería la Riviera de Trump, y es lo que está planteando en ese documento, que es lo que está planteando, si la gente hace un mínimo esfuerzo de leerlo, es lo que está planteando, ¿vale? Trump, que quiere ese Nobel de la Paz, no se nos olvide, ha acordado con Netanyahu que o en 3 días me entregáis los rehenes o voy a saco. Eso es lo que ha planteado. Ahí ni hay paz ni hay nada. Ahí lo que hay es un intento desesperado por voy a conseguir primero los rehenes y después
voy a arrasar con todo, porque sea, eso no se lo cree nadie lo que han planteado. O sea que el acuerdo nadie. entre Y Netanyahu y Trump no te merece la más mínima ni para mí ni para esperanza. nadie con un tercio de frente. Lo único que hay que leérselo. Si es que ya están dictaminando que Gaza va a ser un resort de lujo, que lo están diciendo. Sí. Y que Bueno, ahí pues, está gente totalmente fiable, como es Trump, que es totalmente fiable, pero es que se ha llevado a Blair, que nos metió en una guerra buscando armas que no existían. O sea, es que es sí, una barbaridad. vamos a ver, Julio, para ir terminando ya con este asunto. Julio. Sí, no, quiero decir que estos 2 últimos años a sangre y fuego lo han determinado un 7 de octubre, donde hubo también una masacre. Perdona, que fue antes, no por parte metas de esa Hamas. cosa, si eso es mentira. Pero además de eso, si estamos hablando de esto hoy aquí y en otros programas y en prime time, es porque Pedro Sánchez parece que también, o sus adláteres quieren empujarlo para que sea un premio Nobel de la Paz también. Él que ha pactado con los herederos de ETA, 375 muertos que todavía no se saben quién los mató, por poner un ejemplo, y heridos, 90 secuestrados, 2.600 heridos, que no me acordaba en nada. Y todo esto es Y para no decir lo que se necesita está como cometiendo un cortina de humo genocidio, para Julio. tratar de tapar toda la corrupción que hay en derredor y dentro de su gobierno. Y es por esto que estamos hablando de esto, porque hasta que decidió hacerlo, hasta que decidió salir del verano intentando dominar la agenda política, este tema no le preocupaba. O si le preocupaba, era a través de lo que dictamina el Tratado de Roma, como muy bien se ha dicho ahí, y a través de ese acuerdo que Europa ha suscrito. O sea, que Pedro Sánchez ha ido por libre, lleva yendo por libre muchos meses. Entonces, no quita que lo que esté pasando allí, que allí haya crímenes, no lo quita. ¿Crímenes? Vamos a ver qué dice la Corte Penal Internacional, pero lo que no puede hacer España es ir por libre. Porque además se está quitando y dejando de comprar tecnología, adquiriendo tecnología china, por cierto, contradiciendo a la Unión Europea en muchos ámbitos, entre ellos el ámbito comercial y el ámbito de la defensa de la integridad territorial, y poniendo en cuestión lo que es la defensa de Europa a través del fortalecimiento de una organización internacional que nos guste más o menos en la que estamos, en la OTAN, a no ser que en Europa hagamos otra. Sí, Porque también tenemos tenemos que ir terminando. Me Diego, parece rápidamente. una barbaridad. No. Mezclar churras con Medina o Pedro Sánchez. racismo. Escucha, que la gente que estamos con el tema de Palestina desde hace muchos años, a mí Pedro Sánchez me la refanfinfla, porque además Pedro Sánchez Te da la precisamente razón. lo que ha hecho es decir, no voy a vender y no va a pasar ningún arma por aquí, y sin embargo los buques que van a Rotan y los voy a mirar. Es una patochá tremenda, que tenía que haber actuado antes. O sea, que No le importa precisamente la tiene, no favorable para Palestina no ha sido. Y está siendo muy blandito. Lo A que eso sí me es cierto, y es que es indignante para cualquier persona que crea en los derechos humanos, es que estén asesinando a decenas de miles de personas inocentes, de seres humanos que podía ser mi vecino, y que lo estén matando impunemente y que estemos todavía con la tontería. No, es que todavía el tribunal no ha dictaminado que sea un genocidio, y como no lo ha dictaminado, no hay que hacer nada. Que están matando, asesinando, claro que que hay que ahora hacer. mismo hay un niño que lo están matando. Y que tú dices, no, es que han mostrado la escena de 3, jamás ha mostrado la escena de 3 que se la ha cargado. ¿Cuántas escenas quieres ver de gente que ha matado a Israel y que se pero lo no lo está compares. cargando? Gente inocente que van a por comida, que es lo peor que tú le puedes hacer, matar Sí, de hambre a la totalmente. gente, y te los carga. Diego, tienes Es razón. que son barbaridades. Diego, Sí, tienes sí, razón. Diego, no, Tú tienes vamos- razón. vamos a ir Tú tienes terminando razón. ya. Diego, Sí. Pues yo creo que deberían de llamar a todos los reservistas e iros todos para allá a la guerra, directamente. punto, ¿Otra pelota. tontería? No, hombre, ¿Otra claro. tontería? Sí, claro. Sí. Es que, claro, sí. Es que eso ¿Qué- son tonterías. escúchame, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me digas de tu vecino. ¿Qué hacemos? Dime tú a mí qué hacemos. Por lo menos condenar. Pero Y que, por- vamos a ver, que yo diga públicamente condeno, pues claro que condeno los niños que se matan allí y los que se mandan en Ruanda y los que se matan en la esquina. ¿Cómo? Y lo condeno todo, todas ¿Cómo las se- muertes de cómo se niños puede paralizar? los condeno, Vamos a los ver. condeno. Escúchame, ponte a los hilas, Pero, te vamos a te ver, va como ¿cómo reservista tú puedes- y nos cómo vamos a la tú guerra. puedes- Ya cómo está, tú puedes llamamos a Marta intentar- Sánchez después y nos que ponemos allí en cómo- un barco. que ¿cómo tú puedes empezar a parar cosas? Pues muy sencillo, empezando, saliendo gente. ¿Cómo se ha conseguido que Parando una la vuelta última, ciclista. en la última, Yo creo que en la desde que última se ha parado la asamblea, vuelta ciclista, en la desde que se última paró la asamblea vuelta de De uno en uno, por favor. en la- Desde que se paró la vuelta ciclista, han dejado de matar niños. En la última, Ahí así en se la consiguen última las cosas. asamblea de la ONU, ¿cómo se ha visto separado Netanyahu del resto de países? Muy bien, Israel, ¿cómo vale. se ha visto? Pablo quería decir algo. Gracias Sí, Pablo, a pequeñas Pablo, cosas vamos. de Sí, presión. Una cosa que yo quería decir, y como digo, ya al margen del drama humanitario, que eso nadie discrepa de él.
pero que cuando hablamos de la cuestión histórica a mí me gustaría apuntar una serie de detalles. En un minuto. Sí, vamos a intentarlo. Esta cuestión está politizada y el tema del debate del término genocidio se está haciendo en términos políticos. A mí me gustaría apuntar el detalle de que determinados sectores ideológicos no empezaron a apoyar la causa palestina hasta el año 1977. En ese año fue el primero que el Partido Conservador Likud se hizo con el poder en Israel. Antes, todos los gobiernos habían sido de izquierdas, es decir, habían sido laboristas. Inicialmente, aunque parezca algo paradójico, el Estado de Israel fue apoyado por la Unión Soviética. Hasta 1973, que es la guerra del Yom Kippur, no es cuando Estados Unidos empieza a financiar al Estado de Israel dentro del contexto de la Guerra Fría. Sí. Y aquí ha habido varias guerras árabe-israelíes. Esto empieza en 1948, después la guerra del Canal de Suez de 1952, la guerra de los 6 días de 1967 y la propia del Yom Kippur. Bueno, pues estas 4 guerras las empiezan los estados árabes. Esto no quiere decir, como digo, que unos sean los buenos y que otros sean los malos, pero que determinados grupos políticos no han empezado a apoyar la causa palestina hasta que no se produjo ese cambio político. Evidentemente, con esto no trato de decir que el que individualmente apoye la causa palestina o condene lo que está sucediendo esté necesariamente politizado. Pero sí me gustaría poner... Sí, tenemos que ir finalizando, pero Pablo, finalizando, son 10 segundos. Solamente una cosa. Sí. Hay determinados grupos políticos con siglas muy claras que están instrumentalizando el tema de Palestina por intereses electorales. Y que los palestinos le dan exactamente... Tenemos que darle paso a Julio por necesidades técnicas. Lo siento, es que tenemos que cortar este asunto aquí, lamentablemente. Julio, hay un asunto que a él le preocupa también a raíz de lo que se vivió ayer en el puente Sifón Santa Eulalia de Huelva, donde, vamos a ver si podemos ver las imágenes, se produjo la rotura de una tubería y eso provocó, bueno, pues un manantial espectacular, no sé si a través de Huelva Hoy, a través de las redes sociales, ahí ven ustedes, no sé si lo han podido ver, bueno, pues una fuente tremenda, una fuga espectacular de agua y claro, esto llevó a Julio a hacer una breve reflexión en voz alta en las redes sociales, ¿no, Julio? Sí, bueno, me llevó a poner encima de la mesa qué pasaría, Antonio, si se atascara, si hubiese una avería importante, una obstrucción en el túnel de San Silvestre, que es por donde pasa más del 90% del agua que se consume para todos los usos en la provincia de Huelva. Estamos hablando del agua de boca de los ciudadanos, estamos hablando de lo que afecta al turismo, lo que afecta a la industria y lo que afecta también a todo lo que tiene que ver con el ámbito de regeneración medioambiental, de donde se utilizan también esa agua, ¿no? Por lo tanto, se quedaría el caudal de agua interrumpido y habría que parar la actividad industrial y la actividad humana, o sea, habría que cortar, porque no habría agua. Entonces, si hablamos de politizar y hablamos de elecciones, pues podemos hablar muy bien de que no se desdobla el túnel de San Silvestre, es mentira lo que dijo el secretario de Estado, lo que dijo la ministra Rivera y lo que dijo la ministra Ágesen. No se ejecuta el trasvase tampoco, que es necesario, que está contenido en la ley hace 7 años, que algunos lo defendimos en el Parlamento de Andalucía y en las Cortes Generales, y desde luego tampoco se le da a la Junta, se le transfiere las competencias para que pueda ejecutar como así dice querer, y le ha puesto un documento encima de la mesa al Ministerio, lo que es el sistema Alcolea, ¿no? Y por lo tanto, Huelva que consume, Antonio, y termino, para todos los usos, 243 hectómetros cúbicos al año, pues tendría ahí 260 hectómetros cúbicos de agua embalsada de cuando nos llueve, y aquí llueve para utilizarla ahora. Bueno, pues vamos a ver si ya en este nuevo curso político, Diego, Pablo, Julio, Gema, vemos alguna noticia, en fin, realista sobre la presa de Alcolea, pero esto se antoja complicado, ¿no? Estamos hablando de Palestina, que hemos hablado antes, y la presa de Alcolea es desde hace años, de siempre. Y evidentemente las obras de infraestructura importantísimas para la agricultura y que después viene la época de la lluvia, viene la época de la sequía y es importantísimo.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final. Hay que decir que el Grupo Azahara, los canales Telenova, Canal Costa Televisión, Condavisión y Telejerez están midiendo estos días un programa especial en directo cada mañana a partir de las 12 desde Fruit Attraction. Ahí ven ustedes imágenes de esta misma mañana en IFEMA Madrid, donde se dan cita pues muchas empresas provenientes de la provincia de Huelva, instituciones, y es que tenemos una agricultura de primor, de excelencia que hay, de la que podemos presumir evidentemente. Bueno, pues Fruit Attraction es una cita para muchas personas. El pasado año fueron más de 120.000 las que visitaron esa feria, ese Fruit Attraction, y hasta el jueves estaremos allí en directo cada mañana desde las 12. Diego, un placer tenerle aquí. Nos hemos, en fin, acalorado un poquitín, pero claro, rápidamente, no volvamos otra vez a polemizar, pero que enseguida... por terminar, porque sí, no es ni política ni una guerra, es un genocidio, y que eso la gente se lo mete en la cabeza. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Gemma, un placer. Gracias. Julio, un placer, y esperamos verte lo más pronto posible entre nosotros y que con tus reflexiones y con tu punto de vista nos ilustres toda la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la próxima semana, como siempre decimos, aquí en los canales del Grupo Azahara, aquí estaremos. Cuídense, sean felices. He tenido que cortar